Ya está grabando. Y tengo problema con mi cámara y cuando se apaga la cámara también se apaga el micrófono. Entonces, vamos a seguir con la clase. Por favor, continuemos donde nos quedamos el día de ayer. Puede ser que se me detenga y tengo un poquito de dificultades con la cámara, que se desconfigure y se apaga. Pero bueno, vamos a intentar seguir con la clase para terminarla, porque tenemos unos 20 minutos. Listo, ok, comencemos. Seguimos, ¿no? Comenzamos ahora con lo que son las hernias umbilicales, ¿no? Estas cuales son formadas por el anillo umbilical en la línea que es la línea alba y también lo conforma lo que es el ligamento redondo y las venas paraumbilicales se unen en lo que es el ombligo. Eso es con respecto a la anatomía. En lactantes hablamos de que suelen ser congénitas y muy corrientes. El cierre espontáneo es a los 2 años de vida, incidencia 2 a 8 veces mayor entre los lactantes blancos y afroamericanos. En adultos son adquiridas y se dan más en el sexo femenino, más común entre las personas que muestran una única deposición aponeurótica en la línea media en comparación con la deposición normal triple de las fibras. Por lo general, si estas hernias se roturan, puede ocasionar en los pacientes ascitis, peritonitis y la muerte. La reparación clásica por lo general se basa en lo que es la superposición del chaleco sobre el pantalón propuesta por Mayo, en la clasificación Mayo. Sí. Bueno, vamos a ver un poco sobre esta técnica, ¿no? El chaleco sobre el pantalón, que es una técnica quirúrgica. Esta lo que es recurre a la imbricación de los bordes faciales superior e inferior. Los defectos por lo general pequeños se cierran por primera intención después de separar lo que es el saco herniario del ombligo que los recubre y la ponerosa que los rodea. Para cerrar los defectos de más de 3 centímetros se emplea una malla prostética. La malla prostésica, para implantar la malla se puede puentear el defecto, aplicar un refuerzo preperitoneal de malla reforzado con suturas de reparación o colocarla por vía laparoscópica. Ahí en la imagen podemos observar con lo que es la técnica de que hablaba. Sigue nomás. Hernia epigástrica. Esta hernia por lo general se localiza en lo que es la apófisis y el ombligo y suele situarse en los 5 o 6 centímetros superiores al ombligo. Se dan más entre las personas con una decusación aponeurótica simple. La reparación consiste en escisión del tejido preperitoneal encarcerado y el cierre simple del defecto aponeurótico. Los defectos pequeños pueden repararse con anestesia local. Hernias incisionales o eventraciones. Estas por lo general obedecen a lo que es una excesión excesiva y cicatrización adecuada de una incisión previa. Por lo general aumentan de tamaño con el tiempo y producen dolor. Hay factores predisponentes para generar esta hernia, ¿no? Es la obesidad, el envejecimiento, la malnutrición, la citis, el embarazo, enfermedad pulmonar crónica y la diabetes mellitus. Para clasificación de estas hernias, por lo general utilizamos el sistema de identificación de las hernias incisionales, que es el European Hernia Society. Como encontramos en el estadio 1, riesgo bajo de recurrencia, bajo de ASQ,
Menos 10 centímetros limpia, estadio 2, riesgo moderado de recurrencia moderada. Menos 10 centímetros contaminada, 10-20 centímetros límite y estadio 3, riesgo algo de recurrencia alto. Mayor o igual a 10 centímetros contaminada y cualquiera mayor o igual a 20 centímetros. El tratamiento o reparación quirúrgica. Este puede realizarse cuando el defecto es pequeño, menor o igual a 2 o 3 centímetros de diámetro y hay tejido variable circundante, o cuando la hernia se debe claramente a un error técnico en la operación inicial y por lo general se hace uso de una malla prostética. ¿Sí? No avance la diapositiva. Sigue. Ya. Seguimos con lo que es la malla polipropileno. Esto es una malla macroporosa, hidrófoba, que permite la penetración de fibroblastos nativos. Es semirrígida, algo flexible y porosa. Esta no se debe colocar una malla de polipropileno en una ubicación intraperitoneal, en oposición directa al intestino. Lo que es la malla de poliéster, esta está compuesta por tereftalato de polietileno, hidrófila de peso elevado y macroporosa. No debe colocarse directamente en la víscera, ya que se han comunicado tasas inaceptables de erosión y obstrucción intestinal. Con respecto a lo que es la malla compuesta, estas son para favorecer la integración en lo que es los tejidos y combinar las propiedades de polipropileno y las de PTFE. Sí. Materiales biológicos, mallas de tejido no sintético natural. Estas son disponibles numerosos injertos biológicos destinados a la reconstrucción de la pared abdominal. Son los que se ven en el recuadro de abajo. Estas pueden diferenciarse en función del material del que se obtienen, de las técnicas de procesado posterior a la obtención, de la esterilización, constituido fundamentalmente por colágeno celular. Sí. Y las técnicas quirúrgicas con respecto a las hernias ventrales, encontramos lo que es la técnica de superposición, que implica el cierre primario del defecto facial y la aplicación de una malla sobre la fase anterior. ¿Cuál es su ventaja? Que la malla se coloca fuera de la cavidad abdominal y se evita la interacción directa con las vísceras del abdomen. Y su desventaja radica en lo que es la necesidad de practicar una disección subcutánea extensa. Existe un aumento de la probabilidad de forma de seroma, también la localización superficial de la malla y la reparación suele realizarse bajo tensión. Colocación intraperitoneal de la malla. Primero puede colocarse en posición intraperitoneal al menos 4 centímetros en el exterior del borde de la fascia y asegurar la sutura del colchonero discontinuo. Esta requiere levantar colgajos subcutáneos y la malla puede quedar en contacto directo con el tenido abdominal. Y las liberaciones miofasciales. Uno de los principios que subyacen de la reconstrucción de la pared abdominal es recuperar la línea alba, identificar y conservar las estructuras neurovasculares del músculo recto para garantizar un colgajo funcional bien vascularizado. Incisión en la vaina posterior del recto con colocación de una malla transmuscular. Esta técnica se basa en la colocación de una malla protésica en localización extraperitoneal, en el espacio preperitoneal o retrorectal. ¿Sí? Y con respecto a lo que es la separación endoscópica, esta al cual se realiza un corte directo. Ese vaya Carlos, eso ya no me... Sí. Ya, la Sí. separación endoscópica. En la separación endoscópica se va a realizar un corte directo sobre el músculo oblicuo externo. Luego se coloca un disector de balón para la hernia y seguido de esto se coloca 3 trocales laparoscópicos. Debemos recordar que esta técnica se practica de manera bilateral y que para reforzar la reparación del cierre de la línea media se van a utilizar mallas. La siguiente, por favor.
Ya, varios estudios han demostrado que las hernias reparadas laparoscópicamente van a presentar mejores resultados. Va a presentar menor complicación, una disminución de las hernias recidivantes y también va a existir una menor tasa de infección. Sin embargo, la técnica de reparación que se elige siempre va a depender de la preferencia y de la experiencia que tenga el cirujano. La siguiente, por favor. Las hernias inusuales. Bueno, este tipo de hernias son poco frecuentes y en su mayoría van a necesitar una tomografía o una ecografía para su diagnóstico. La hernia de Spiegel es una de las principales. Esta se va a encontrar en o por debajo de la línea arqueada. Suelen medir de 1 a 2 centímetros y por lo general se presenta entre los 40 y los 70 años de vida. La mayoría de los pacientes que tienen este tipo de hernia van a presentar un dolor localizado. Para su reparación se va a realizar una incisión transversal hasta la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Luego se va a abrir el saco herniario y se diseca para luego realizar la extirpación. El cierre igual se realiza de manera transversa con una sutura simple, primero del músculo oblicuo interno, luego de los músculos transversos del abdomen y finalmente se cierra la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Debemos recordar que aquellos defectos mayores se deben reparar con una prótesis de malla. La siguiente, por favor. La hernia obturadora, bueno, en este tipo de hernia al principio los pacientes van a tener una comprensión del nervio obturador, causando así un dolor en la cara anteromedial del muslo. El dolor se va a presentar en pocos casos, sin embargo, igual el 50% de los pacientes pueden tener obstrucciones intestinales. Estas pueden ser completas o parciales. Es por eso que se recomienda realizar el abordaje abierto, posterior o laparoscópico, ya que estos tres consiguen tener un acceso directo con la hernia. Siempre se debe reparar también con una malla protésica y hay que tener mucho cuidado de no lesionar ni los vasos obturadores ni el nervio obturador. Además, aquellos pacientes que tienen las obstrucciones intestinales siempre van a requerir también una lamparotomía. La siguiente, por favor. Ya la hernia lumbar. Este tipo de hernias son las más comunes, pueden ser congénitas y en su mayoría adquiridas. La mayor parte de hernias lumbares se adquieren al realizar trabajos forzados o fuerzas igual por parte de las personas. Las pequeñas siempre suelen ser asintomáticas, mientras que las de mayor tamaño se asocian al dolor común de espalda. Y aquí se utiliza mucho lo que son las reparaciones laparoscópicas y las reparaciones abiertas. Además, hay que tener en cuenta que la reparación aquí debe realizarse con una malla protésica, la cual se pueda suturar a los bordes de la hernia. La siguiente, por favor. Las hernias interparietales. Este tipo de hernias son muy raras y poco frecuentes. Van a ocurrir cuando el saco herniario está entre las capas de la pared abdominal. Es por eso que también va a ocasionar muchas obstrucciones intestinales, en su mayoría parciales. Para esto se va a requerir la colocación de una malla protésica al momento del cierre. Sin embargo, hay veces, igual que el saco herniario está muy adentro de las capas de la pared abdominal, que ahí no se puede cerrar y se debe recurrir a la técnica de la separación de componentes. La siguiente, por favor. La hernia perineal. Este tipo de hernia puede ser congénita o adquirida, primaria y secundaria. La primaria es importante debido a que afecta mucho a las mujeres y esto le caracteriza, ya que como sabemos las hernias van a afectar en su mayoría al género masculino. Los síntomas siempre van a depender de la protrusión de una masa que en su mayoría va a empeorar al sentar o levantarse. Y para su reparación se va a realizar un abordaje perineal o transabdominal combinado. Es importante saber que los pequeños defectos se pueden cerrar con una sutura no absorbible, mientras que los mayores siempre se deben reparar con una malla protésica. La siguiente, por favor. La hernia con pérdida de dominio.
Este tipo de hernia se caracteriza por tener el contenido herniario mucho tiempo ya fuera de la cavidad abdominal, por lo que ya no puede ser reemplazado y va a ser necesario realizar una reconstrucción y estiramiento de la pared abdominal y también una restauración del dominio de la cavidad peritoneal. Su reparación va a estar dado por fases, en la cual la primera va a ser la reducción de la hernia y la colocación de una lámina grande con una sutura continua. La siguiente fase incluye la escisión seriada de la malla hasta que la fascia pueda aproximarse a la línea media sin realizar tensión. Y la última fase es cuando la malla está completamente reseca y la fascia ya se reaproxima con componentes de separación. La siguiente, por favor. Ya las hernias parestomales, estas van a ser complicaciones por lo general de la creación del estoma. Esta es una de las, esta causa representa aproximadamente el 50%. La mayoría de los pacientes con este tipo de hernia van a ser asintomáticos, sin embargo, se pueden presentar varias complicaciones. Una de estas pueden ser las obstrucciones y la estrangulación intestinal y otras tres importantes que son explicadas a continuación. Ya, es importante saber que en este tipo de hernia no se recomienda realizar las reparaciones de rutina y que se han creado 3 abordajes para la reparación de esta hernia, que es la recolocación del estoma, la reparación facial primaria y también la reparación protésica. La siguiente, por favor. Ya, las complicaciones de la hernia parestomal primero van a ser la infección de la malla, que es una complicación muy frecuente y también una complicación muy grave y difícil de tratar. Cuando existe esto, se recomienda retirarla y cerrar a tensión. Los seromas es otra de las complicaciones, el cual suele desaparecer conforme la malla se va incorporando al saco herniario. Sin embargo, si esto no sucede, se recomienda realizar aspiración. ¿Cuándo se realiza aspiración? Cuando los pacientes ya empiezan a ser empiezan a ser sintomáticos y cuando el seroma persiste de 6 a 8 días. En el caso de la enterotomía, que es otra complicación frecuente, aquí se recomienda abortar la reparación y realizar una reparación con tejido biológico o una reparación tardía. También una reparación primaria. Esto, bueno, en el caso de la reparación tardía se recomienda realizarlo con una malla protésica. Estos 3 tipos de reparaciones que son recomendadas se deben realizar de 3 a 4 días después de que ya se presenta esta complicación. Gracias. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con hernias, el uso de prótesis, vemos que lo más frecuente son hernias, las hernias inguinales, y ahí vemos que también el número de frecuencia le siguen las hernias umbilicales, tenemos las hernias incisionales, que son propias después de la cirugía, que esas en la actualidad creo que son una de las más comunes, lo que es las hernias incisionales o eventración, como pueden decir, de las dos maneras. Lo que tiene que ver con las hernias en la actualidad ya no se usa lo que es la reparación con técnicas de tensión. Como vimos en la clase de ayer, la técnica de Lichtenstein es una de las que más se usa en la actualidad para la reparación de la hernia inguinal con prótesis. Generalmente nosotros preferimos usar aquí prótesis de polipropileno, puede ser polipropileno pesado. El polipropileno sabemos que es un material no absorbible, se lo usa mucho en cirugía vascular como sutura y lo usamos en las prótesis de este tipo porque son las que mejores resultados nos dan en cuanto a menor índice de problemas locales como rechazo de tejido, problemas inflamatorios. Es una malla que más se adapta o más tiene mayor aceptación del organismo para resectar este tipo de prótesis. Otra de las prótesis que nosotros utilizamos también son las prótesis no porosas, que son la actualidad de las que más usamos, son las de PTFE. Y este PTFE es lo mismo que se usa en las prótesis vasculares, politetrafluoretileno extendido. Es un material como teflón, ¿sí? Este material nosotros lo usamos mucho cuando hacemos reparaciones
intraperitoneales, porque vieron ahí en la clase que había muchas formas de poner la malla, y de la parte premuscular, o sea, preaponeurótica, tenemos subaponeurótica, tenemos preperitoneales también a nivel abdominal, que esas son la técnica que más se usa, o se trata de usar, la preperitoneal. Pero en el caso de la hernia inguinal, nosotros la colocamos en sentido en la zona inguinal, tapando el conducto inguinal, pero lo ponemos sub aponeurótico, ¿sí? O subaponeurótico. No lo ponemos preaponeurótico. Esto de aquí en las hernias, este tipo de material que nos permite PTFE, por ejemplo, o los materiales actualmente combinados que tienen capas de colágeno que permite el contacto con los intestinos sin evitando, perdón, que estos intestinos se adhieran a la prótesis. Entonces, no provocamos la erosión de este tipo de órganos. Entonces, lo usamos mucho para la reparación de hernias ventrales por método intraperitoneal, colocación intraperitoneal. Yo les voy a buscar unos videos para pasarles sobre esto de ahí. También hecho mucho en la reparación de las hernias hiatales a nivel diafragmático. Lo usamos también para tapar defectos cuando ha habido pérdida de la parte muscular. En caso de cuando nosotros hemos sacado tumoraciones a nivel de pared abdominal que ha tenido que llevarse músculo de aponeurosis, lo utilizamos también en la reparación de defectos diafragmáticos. También utilizamos esa malla, ya que esa malla nos permite que el intestino pueda estar en contacto con la malla sin provocar erosión, ¿sí? A diferencia de la malla polipropileno, que no la podemos poner nosotros dentro de la parte abdominal o intraperitoneal, porque esta al tener contacto puede adherirse a una intestinal, esta se puede erosionar, puede perforarse y provocar tic. No se debe usar. Pero en la actualidad nosotros tenemos mallas que tienen polipropileno de un lado y tienen películas de colágeno y una película no porosa que permite estar en contacto por un lado con el intestino y el otro lado es el que se adhiere a la pared abdominal. Son un poco más costosas, ¿sí? Las mallas microporosas o no porosas son mucho más costosas, tienen también más riesgo de infección. Las macroporosas, como las de polipropileno, estas de aquí pueden solventar una infección local y salir adelante con un drenaje y con antibióticos. Mientras que las de PTFE o las mixtas, que yo les estaba diciendo, estas de aquí tienden si hay una infección, es probable que haya que retirar el material protésico. ¿Qué más hablamos? Bueno, hablaron de las hernias, las más raras, las de Stiegel, las hernias lumbares, que son mucho más raras, más comunes la hernia umbilical, la hernia ventral y las hernias incisionales. Hablamos también de las hernias paraestomales. De las hernias paraestomales, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer un tipo de colocación de prótesis digna peritoneal, ya se utilizan estas mallas mixtas o las mallas de politetrafluoroetileno extendido, ¿sí? Que son las PTFE, que así se lo abrevia. Bueno, ¿qué más tenemos? Yo creo que eso de ahí más que todo en lo que es yo en la próxima clase les voy a traer unos videos sobre lo que es reparaciones laparoscópicas, porque aquí nos falta ver las técnicas laparoscópicas, la TAP y la TEP, que son las técnicas que hacemos por vía laparoscópica para tapar el orificio inguinal y dejar puesto una prótesis en el caso de hernias, ya sean femorales, indirectas o hernias inguinales indirectas. Estas técnicas también se pueden usar en el caso de hernias ventrales o hernias umbilicales, pero en este caso nosotros ahí preferimos usar prótesis mixtas o prótesis de PTFE para dejar fijado de manera interperitoneal, mientras que en la técnica laparoscópica de lo que tiene que ver con perdón un ratito.
Ya, entonces, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos en lo que es el uso de mallas, de la técnica TAP y TEP, que ahí nosotros usamos la malla simplemente de polipropileno. Las técnicas son un poco diferentes, pero igual la malla queda en posición preperitoneal cuando hacemos una de estas dos técnicas de la paroscopia. No sé si hay alguna pregunta, igual si hay alguna pregunta, yo les voy a pasar unos videos, no sé si alcanza a pasárselos mañana, sino el día martes, unos videos sobre estas técnicas y sobre las técnicas intraperitoneales para que más o menos tengan un poco de idea de cómo se hacen estas reparaciones. Y otra cosa que les quería decir era sobre lo que es la evaluación. Bueno, creo que todos pudieron dar la evaluación, creo que nadie se quedó sin dar la evaluación. Lo que es la tarea del video de las suturas, que lo tendría que el día lunes, para que tengan la oportunidad de hacerlo este fin de semana. El día de mañana vamos a ver la clase para darles el tutorial voy a darles un tutorial sobre lo que es suturas de piel, para que más o menos vean cómo tienen que hacer el video. Yo les voy a dar unos 2 puntos o 3 puntos para que ustedes más o menos vean cómo es que se hace. No es nada del otro mundo. Yo les voy a dar ese tutorial mañana, pero les voy a dar ese tutorial como a las 5:30 de la tarde. Porque hasta ahora yo todavía estoy ocupado aquí en el hospital y de pronto tengo más tiempo de hacerlo a las 5:30 de la tarde. Cuando llego a mi casa, puedo yo instalar todo para poder hacer ese video tutorial. ¿Sí? Entonces, si no hay ninguna pregunta, nos podemos ver el día de mañana. Si tienen alguna pregunta, nos la pueden hacer mañana. Si tienen algo sobre hernias y hernias ventrales, hernias institucionales, hernias intestinales. ¿Sí? Listo, doctor, muchas gracias. Listo, si no hay ninguna pregunta, entonces nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor.